Vamos a hablar de Narciso. Por fin. Narciso era un hermoso joven que despreciaba el amor. Imagínense. Su leyenda es referida de diferentes maneras según los autores. La versión más conocida es la de Ovidio en la Metamorfosis. En ella, Narciso es hijo de la ninfa Liríope. Al nacer, sus padres consultaron al adivino Tiresias y este adivino, el más famoso de los mitos griegos, le respondió que el niño viviría mucho mientras no se contemplara a sí mismo. Llegado a la edad viril, Narciso fue objeto de la pasión de numerosísimas doncellas y ninfas, pero siempre permanecía insensible. Finalmente la ninfa Eco se enamoró de él, pero no consiguió nada. Desesperada entonces se retiró a un lugar solitario, donde adelgazó tanto que de toda su persona quedó solo una voz lastimera y finita. Las doncellas, despreciadas por Narciso, pidieron entonces venganza al cielo. Y bueno, Némesis, la venganza, será terrible. Némesis vengadora acudió presto e hizo que en un día muy caluroso, después de una cacería, Narciso se inclinara sobre una fuente para calmar la sed. Vio allí la imagen de su rostro, un rostro muy bello, se enamoró de ese rostro en el acto, e insensible ya al resto del mundo, se dejó morir inclinado sobre su imagen. Y ya en el infierno, aún en el Estige, trata de contemplar los amados rasgos, que son los de él. Y en el lugar de su muerte brotó una flor a la que se dio su propio nombre, Narciso. La versión beocia de la leyenda era distinta. En ello se decía que Narciso era un habitante de la ciudad de Tespias, no lejos de Helicón, que era joven y muy bello, pero que despreciaba los placeres del amor. Estaba enamorado de él un joven llamado Aminias, pero él no le correspondía. Lo rechazaba constantemente y acabó enviándole una espada como presente. Aminias se suicidó con el arma ante la puerta de Narciso. Pero en el momento de morir, como suelen hacer los que se te suicidan en la puerta, pidió la maldición de los dioses contra su cruel amado. Y un día en que el joven se vio en una fuente, se enamoró de sí mismo y, desesperado ante su pasión, se suicidó. Los tespios tributaron un culto al amor, cuyo poder quedaba patente en esta historia, y en el lugar en que se había suicidado Narciso, y donde la hierba había quedado impregnada con su sangre, nació una flor. Adivinen cuál. El Narciso. Pausanias refiere que Narciso tenía una hermana gemela a la que se parecía en extremo. Ambos eran bellísimos. La muchacha murió y Narciso, que la quería entrañablemente, experimentó un gran dolor. Un día, al verse en una fuente, creyó por un instante que estaba mirando a su hermana, no a su hermana Doris, sino a la hermana de él. Y aquello mitigó su pena. Aunque sabía claramente que no era su hermana quien veía, se acostumbró a mirarse en la fuente para consolarse de su pérdida. Parece que esto habría dado origen a la leyenda tal como se usaba ordinariamente. Esta podría ser un intento de interpretación ebemerista del mito preexistente. Hay una tradición oscura conforme a la cual Narciso era oriundo de Eretria. Habría sido muerto por un tal
épope, y su sangre habría dado nacimiento a la flor homónima. A mí me gusta más la historia tal como la refiere Rolón, citando mucho mejor a Ovidio, o como la refiere también Graves, que cita a Ovidio, pero me parece que le hace Graves unas modificaciones que me hacen preferir a la versión de Rolón. Fíjese. A ver. La bella ninfa Liríope, dice Rolón, citando a Ovidio, quedó embarazada al ser violada por el río Céfiso. El hijo que dio a luz era tan hermoso que desde el momento mismo de su nacimiento se convirtió en el objeto de amor y adoración de todas las ninfas. Preocupada por el destino del niño, su madre consultó al ciego Tiresias, que era un reconocido vidente, para que le dijera qué le aguardaba a su hijo. Y la respuesta del adivino fue la siguiente: vivirá feliz mientras no se vea a sí mismo. El tiempo pasó y Narciso fue creciendo, amado y adorado por los demás. Pero de entre todas las pasiones que generó, sobresale la de una hermosa ninfa, Eco. Es sabido que Zeus, el príncipe del Olimpo, era un dios que daba rienda suelta a sus impulsos eróticos, ya fuera con hombres o mujeres. Su esposa y hermana, Hera, intentaba en vano mantenerlo bajo control, pero el dios siempre se las arreglaba para encontrar la manera de eludir su vigilancia. Y así fue que, en cierta ocasión, Zeus le pidió a Eco que lo ayudara. La ninfa era famosa por su habilidad para relatar historias. Era una especie de Sherezad helénica. Y Zeus le encargó el trabajo de entretener con sus historias a su esposa, mientras él iba en pos de sus conquistas amorosas. Y así lo hizo Eco durante un tiempo, hasta que alguien alertó a Hera acerca de esta trampa. Hera, reconocida por su carácter furibundo, la castigó quitándole ese don maravilloso que tenía con las palabras y condenándola a poder repetir solamente las últimas sílabas que escuchara de la boca de los demás. Le quitó la elocuencia. Cierta vez la ninfa vio a Narciso y quedó inmediatamente enamorada de él. Comenzó a seguirlo sin que éste se diera cuenta, hasta que por fin decidió acercarse y confesarle su amor. Pero debido a la condena de Hera, le fue imposible utilizar las palabras para seducir a Narciso, quien, por otra parte, la rechazó de manera soberbia y cruel. Eco, dolorida por la ofensa, exclamó para sus adentros, casi a modo de maldición: ojalá cuando él ame como yo lo amo, desespere como desespero yo. Y como bien sabemos, en la mitología clásica, las maldiciones siempre se cumplen. Y un sino fatal iría en favor de ese cumplimiento. Narciso había visto su rostro reflejado en las aguas del río, y a partir de ese momento quedó sentenciado a amarse solamente a sí mismo. Y este era el peor de sus castigos, el que lo condenaba a la soledad eterna. Desdichado yo, que no puedo separarme de mí mismo. A mí me pueden amar otros, pero yo no puedo amar. Esta pasión lo fue consumiendo hasta que, desesperado por tenerse, se arrojó al río intentando abrazar su propia imagen y se ahogó. Al poco tiempo empezó a generarse una extraña metamorfosis. En la orilla de aquel río comenzó a brotar una hermosa flor, la misma que hoy lleva el nombre de Narciso. Eco, por su parte, se desintegró y se esparció por el mundo, y aún hoy podemos escuchar cuando gritamos en la cima de una montaña, en un bosque solitario o en el pasillo de un edificio, cómo ella nos responde, reproduciendo nuestras últimas sílabas y generando ese fenómeno sonoro al que justamente llamamos
Eco. 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 Está muy bien ese relato, ¿eh? El de Gabriel, digo. El de Gabriel está muy bien. Después Gabriel nos cuenta qué cosa es el narcisismo, ¿no? Pero hay, más allá del psicoanálisis, digo, hay algunos datos extraños que sería bueno tener en cuenta a la hora de pensar, ¿no? En este relato que acaba de hacer usted con la ayuda de Gaby. Y es, en principio, para que se produzca el fenómeno amoroso, es necesario que el objeto amado, el que va a cargar encima con el amor del otro, se deje amar, porque también esto es verdad, no hay una inocencia plena en el que es amado por otro. Esto es, si el que es amado impide absolutamente que ese sentimiento tenga algún grado de futuro, de concreción, probablemente el otro fácilmente se desembaraza de esa especie de virus en el que consiste el amor. Y además, digamos, eso ya lo privaría del ascetismo, pero me parece que hay una vuelta de tuerca bastante más complicada, porque hay formas del narcisismo, de este síndrome de narciso, que parecen ser vilmente más astutas. Esto es, hay algunos que cifran su destino justamente en la posibilidad de no verse nunca a sí mismos, lo cual significa que no se ven actuar, que no se ven transgredir las normas básicas del respeto o de las leyes que reinen en ese lugar que los hombres han impuesto, y que de algún modo también hacen que se funda el mito de Narciso con el mito de Eco. Esto es, que no solamente son incapaces de verse a sí mismos sin llegar a desembocar en el desenlace final, sino que además están condenados a repetir también las últimas palabras que han escuchado dicho de algún otro lado, porque también una forma de no verse es carecer de toda opinión, y que finalmente, incluso en el infierno, llegados que son al infierno, evitan un espejo por temor a que ante la primera formulación de una frase que no puedan repetir y pregunten por el culpable, el espejo les responda: ¿quién sino tú? 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 Es la canción que va a cantar inmediatamente Edmundo Rivero.